Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera sesión de repaso de la asignatura Las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 2. Creo que pues con todo ya nos conocemos, ¿verdad? En grupos anteriores pues nos hemos estado allí compartiendo pero de igual forma, mi nombre es Mirna Lorena Blanco de Magaña, ingeniero en sistemas, y pues voy a tener el gusto de estar compartiendo con ustedes pues las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 2. Voy a apagar la cámara por cuestiones de la señal, no quiero que me vaya a fallar el internet, ¿verdad? Y pues era nada más tener la cámara de inicio para que me recordaran, para que me recordaran un poquito, ¿verdad? Ok. Bueno, la sesión de ahora es más que todo para dar una breve introducción, aparte que vamos a ver un tema de los que están contenidos dentro de la unidad 1. Y primero pues vamos a ver la orientación académica. Hay que tomar en cuenta que esta materia es secuencia. Esta sí es secuencia del contenido que ustedes debieron de haber visto en la 1, ¿verdad? Entonces, esta es secuencia porque vamos a continuar pues viendo algunos elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta para, pues en algún momento, ¿verdad? Que se les presente digamos, estudiantes que tengan pues alguna, digamos, necesidad educativa, ¿verdad? Especial, pues que ustedes conozcan qué alternativas pueden aplicar para poderles apoyar al estudiante pues en su aprendizaje. Entonces, la unidad pues tiene, perdón, la asignatura tiene 6 unidades. Esta primera unidad que vamos a ver entre ahora y el día sábado hace referencia a las inteligencias múltiples. Aquellas, esos tipos de inteligencia que tenemos, que muchas veces las personas dicen, es que él es inteligente, es muy inteligente, ¿verdad? En matemáticas, él es muy inteligente en sociales, en lingüística, etcétera. Entonces, no es que solamente tengan ese tipo de inteligencia, sino que en realidad esa es la que tienen más desarrollada o la que tienen más, digamos, más porcentaje de desarrollo dentro de su ser, ¿verdad? Entonces, esa es la unidad con la que vamos a iniciar. Si ustedes se percatan en el contenido, en la unidad 5 habla sobre el modelo MAFRI. Si se recuerdan en las TIC 1, aplicaron este modelo a un caso. Entonces, si el licenciado William pues tiene a bien continuar con la misma, como con el mismo caso, con la misma metodología, lo que ustedes aplicaron en la 1 lo van a continuar aplicando o va a ser una secuencia de lo que van a hacer ahora en la 2. Entonces, busquen, ¿verdad? Recomendación, busquen ese material, ese proyecto que ustedes presentaron allá en la 1, porque muy posiblemente les va a servir quizás de base para poder desarrollar el proyecto que se tiene programado para esta materia. Entonces, nos vamos a ubicar en la forma de evaluar. En la forma de evaluar, acá está, siempre vamos a manejar, ¿verdad? Dos exámenes. Cada uno pues tiene el 15% de
de ponderación. Las tareas, pues las tareas van a ser 4 tareas las que se van a realizar en la cátedra. El foro académico que ya está habilitado, por cierto, el foro, ya vamos a hablar un poquito del foro. Y acá está lo que les mencionaba, el proyecto. Entonces, como les digo, revisen, traten de buscar el proyecto que hicieron en la asignatura anterior, porque es, si no mal recuerdo, es otro caso, pero el caso ustedes lo van a aplicar con el mismo modelo, con el modelo MAFRI. Entonces ya tienen como la base, ¿verdad? De lo que hicieron el ciclo pasado, porque hay parte de lo que se hizo el ciclo pasado que se va a hacer también en esta asignatura. Solo que, como les repito, pues creo que se utiliza otro caso, es otro caso el que especifica el licenciado William para que ustedes puedan desarrollar el proyecto. Acá, bueno, creo que en todas las materias se ha tomado que ustedes puedan tener una actividad extracurricular. Esta actividad, ¿para qué va a servir? Por ejemplo, si yo espero que no sea así, ¿verdad? Ustedes son bastante cumplidos, ya hemos trabajado con ustedes y la idea es que si en algún momento, pues ustedes por X o Y motivo fallan, ¿verdad? En alguna entrega, en alguna actividad, pues la idea es que desarrollen esta actividad y con esa actividad ustedes puedan ganar un 5% aparte, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes llevan, ¿qué? Digamos, un 6 de promedio, pero dicen o deciden hacer la actividad extracurricular, pues con esa actividad, con el desarrollo de esa actividad, pues ustedes estarían ganando un 5% aparte, ¿verdad? De todos los porcentajes de las actividades, pues que ya están definidas. Entonces, esto, según tengo entendido, pues es aplicable en todas las asignaturas, pues se va a estar trabajando de esta forma. En el momento en que ya se active esta actividad, pues yo les estaría avisando para que ustedes vean y consideren si en realidad pues quieren aplicar o quieren desarrollarla. No es una actividad obligatoria, es opcional, como les menciono, pues es para que ustedes vayan ganando cierto porcentaje extra en la materia. Ok, el calendario. Entonces, la tutoría de repaso, en esta semana la tuvimos programada el día jueves por cuestiones de lo del 15 de septiembre, ¿verdad? Y por lo del 15 de septiembre, al parecer se corrieron varias tutorías, entonces a nosotros nos pasaron para el día jueves, pero sin embargo las tutorías de repaso las vamos a estar teniendo los días martes a las 8 de la noche. Consulta, ¿tienen problemas en que se hagan a las 8 de la noche los días martes? ¿Les choca con alguna materia o estamos bien? Yo digo que estamos bien. He visto las otras materias y no he visto que sea martes, así que, bueno, y si ¿Estamos son bien? martes, creo que son ¿O de la son más semana. temprano? Ajá. Ok. Arely, Estamos bien, no hay estamos bien. problema con la fecha. Ok. Sí, Abigail, Sí, me parece bien martes. ok. Entonces quedamos así, ¿verdad? Los días martes a las 8 de la noche. Bueno, como les decía, la tarea 1 del Foro de Inteligencias Múltiples ya está habilitado. Ya ustedes ya pueden comenzar a desarrollarlo. Vamos a ver en qué consiste el foro. Yo ya les abrí el enlace también de
para que ustedes puedan hacer ya sus participaciones, ¿verdad? Si es que ya lo pueden, si es que ya tienen tiempo de hacerlo. Entonces, el foro pues consiste en que primero van a responder ustedes a estas dos preguntas que están. ¿Qué es la inteligencia y cómo está constituida? Si ustedes quieren basarse, ¿verdad? En los materiales pues, que están dentro de la plataforma, pues ustedes lo hacen. Si no, pues ya sabemos que tenemos a Internet, ¿verdad? Para poder buscar esa información. Y luego, ¿por qué es importante saber sobre los diferentes tipos de inteligencia para los profesores? Esto recordemos pues que si nos basamos en lo que habla Howard Gardner de la teoría de las inteligencias múltiples, pues se supone, ¿verdad?, que la idea de él era como desmentir la teoría que en ese momento pues se tenía, que solamente teníamos o solamente poseíamos un solo tipo de inteligencia. Entonces ese, digamos que fue el fin por el que este señor Howard Gardner creó, ¿verdad? Todo esto o definió que tenemos estos tipos de inteligencia. Entonces, ahí es donde ustedes pues van a justificar, ¿verdad? ¿Por qué es que existen o por qué es que se han definido todos estos tipos de inteligencia? Dice acá que van a justificar ustedes las respuestas en base a las publicaciones que se han hecho, ¿verdad? O alguna otra publicación pues, que ustedes se encuentren. Aunque en realidad la mayoría de las teorías o la mayoría de la información, todo hace referencia a lo que Howard Gardner expuso. Luego van a crear un mapa conceptual utilizando el programa CMapTools para ejemplificar mejor sus respuestas, dice, tomando como base las lecturas sugeridas en la unidad 1, que habla sobre las inteligencias múltiples de Gardner. El programa lo van a descargar de acá. Vamos a hacer una prueba el día sábado de cómo funciona y de cómo más o menos ustedes deben de utilizarlo, si es que no lo han utilizado ya, ¿verdad? No sé si ya utilizaron esa herramienta en alguna otra asignatura. En mi caso, sí, yo ya lo utilicé. Ah, ok. Igual entonces, ¿ya lo tienen descargado en la máquina? Sí. Sí. Sí, ya. Bueno, en realidad no, sí, ¿verdad? Ok, entonces no tendríamos problema con eso. Van a agregar, dice al foro, la imagen del mapa conceptual que ustedes van a hacer o el PDF, ¿verdad? Ya sea que lo descarguen en formato JPG o que lo descarguen en el formato de PDF. Luego, aquí dice, ¿quieres saber qué tipo de inteligencia o inteligencias dominantes tienes? Entonces, acá se les da que ustedes pueden averiguar qué tipo de inteligencia tienen mediante el test, ¿verdad? Que está en este enlace. Si no lo han hecho, se van a llevar sorpresas porque a veces uno dice, yo soy la inteligencia que más predomina, que es la inteligencia lingüística, algunos otros dicen que no, que es la lógico-matemática, pero si ustedes contestan, ¿verdad? Así, bien a conciencia, este test van a ver que posiblemente no es la inteligencia que ustedes pensaban la que está más predominante, pero ahí traten de hacerlo y hablamos de los resultados el día sábado. Una vez dice realizado el test de inteligencias múltiples, se pide colocar los resultados obtenidos en el foro analizando los resultados. Entonces el test le da como una especie de cuadro
como de un diagrama de barras donde les muestra cuáles fueron las tipos de inteligencia pues que más predominaron, ¿verdad? Según las respuestas que ustedes hicieron. Entonces, quiero ver a dónde es que está eso. No es acá. Hay un ejemplo de cómo es el resultado, pero si no, de todos modos el sábado lo podemos ver. Entonces, vamos a hablar un poco de las 8 inteligencias que definió este señor, ¿verdad? Howard Gardner. Él definió o la investigación que él hizo, o en la investigación que él hizo, identificó y definió estos 8 tipos de inteligencia. Entonces, entre las inteligencias, pues tenemos la inteligencia lingüística. Acá él la define como la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Hay que recordar, ¿verdad?, que desde pequeños pues aprendemos a utilizar nuestro idioma, el idioma materno, para podernos comunicar de una forma eficaz. Entonces, este tipo de inteligencia no solamente hace referencia a la habilidad para comunicar de una forma oral, sino que a otras formas de comunicarse, como por ejemplo la escritura, los gestos que nosotros hacemos. Hay personas pues que si dicen, ¿verdad?, que o los molestan de que si no mueven las manos, ellos no pueden hablar, no se pueden comunicar. Entonces, esto es parte de la inteligencia lingüística. Inclusive, hay personas pues que nos cuesta bastante comunicarnos en la forma oral. Sin embargo, a la hora de escribir o de comunicarnos por medio de la parte escrita, allí sí no, ¿verdad? Somos más sueltos. Entonces, a eso hace referencia la inteligencia lingüística. Hay ciertas formas, ¿verdad?, de cómo mejorar este tipo de inteligencia, porque no que nosotros tengamos, digamos, un bajo porcentaje dentro de esta inteligencia no quiere decir que nosotros no la podamos desarrollar, sino para muestra un botón. O sea, a mí antes me costaba infinidad poder hablar, poderme expresar con las personas. Es más, cuando a mí me ofrecieron por primera vez dar clases, yo le tenía pánico, yo le tenía pavor a pararme enfrente de la gente y poderme expresar. Pero a medida que uno va avanzando, ¿verdad?, que uno va quizás no tal vez desarrollando, sino que como teniendo un poquito de experiencia, uno pues va mejorando ciertos aspectos que posiblemente los tenía deficiente. Ustedes como docentes que van a ser en un futuro o como docentes pues que ya son, tienen que tener esa soltura. Y muchas veces dicen que el arte de hablar es como que nosotros estuviéramos actuando. Y en cierta manera, pues creo yo que tienen un poco de razón, porque tenemos, ¿verdad?, que expresar, tenemos que darnos a entender ante el público, ante las otras personas, pues lo que estamos tratando de transmitir o lo que estamos tratando de que se comprenda, de que se entienda. Algunas formas de mejorar, digamos, la inteligencia lingüística es llevar un diario personal, al menos eso es lo que dice el autor. Un diario, dice, donde se puedan ir escribiendo algunos temas que parezcan interesantes o que vayan siendo relevantes, porque así va a ir mejorando la habilidad verbal y mediante las vivencias o los sentimientos que una persona tenga. Esta es una de las formas.
Otro es, dice, escribir lo que se siente partiendo de una manera propia de cómo ver la realidad, como quien dice, hacer cuentos, ¿verdad? Hacer cuentos, hacer ensayos. Entonces, bien, digamos, bien o mal, esto de las actividades que a ustedes se les van planteando, pues en cierta manera les van a ayudar a expresarse. Porque yo recuerdo que yo he visto ciertos, bueno, no digamos trabajos de ustedes. Hace poco fui jurado en una tesis de maestría y vieran que, como les dijera, que no traumante, sino que como agobiante el hecho de que ustedes leen y lo que la persona ha escrito es así como la persona se expresa, es así como la persona habla. Cuesta entender. Fue un dolor de cabeza para mí en realidad esa tesis. Leí y leí y leí la tesis tratando de comprender lo que ellos estaban tratando de plasmar en el documento. Y lo chistoso es que bien se notaba la forma en cómo se expresaba uno de los estudiantes y la otra forma como se expresaba el otro estudiante. Entonces, cuando uno va y habla con ellos, ve que la forma de hablar, como ellos hablan, así escriben. Entonces, esto tiene pues que irse mejorando, ¿verdad? Y pues los ensayos tratan, o al menos uno de los objetivos es poder mejorar la forma en cómo ustedes se expresan. Otra parte o otra forma de mejorar esta inteligencia es leyendo. Leyendo, ¿por qué? Porque si ustedes van conociendo más términos, van mejorando la bibliografía, el léxico que ustedes van a tener, y todo esto pues se logra leyendo bastante. Leyendo, entonces, para que ustedes vayan comprendiendo o vayan agregando, ¿verdad? A su léxico, pues, diferentes términos, diferentes terminologías. Luego, pues, también tenemos la inteligencia lógico-matemático. La inteligencia lógica-matemática, pues, como su nombre, ¿verdad?, lo indica, se vincula a la capacidad con el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas, pues es un indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Hay algunas personas pues que son rápidas, ¿verdad?, para hacer operaciones, que son rápidas para poder comprender, por ejemplo, en nuestro entorno, las cosas de programación, los lenguajes, la lógica que debe de tener un lenguaje. Entonces, esas personas se supone que la inteligencia lógica matemática pues la tienen un poquito más desarrollada, ¿verdad?, que algunas otras personas. ¿Cómo podemos hacer para mejorar este tipo de inteligencia? Pues es a través de juegos matemáticos que a veces pues las personas como que tienen un poquito de temor. El hecho de la matemática como que le tienen miedo, ¿verdad? Pero es mediante juegos que nosotros como profesores pues podemos hacer que este tipo de inteligencia pues se desarrolle. Porque yo no sé, ¿verdad?, si estoy mal, pero hoy en día, quizás por esto de que redujeron el bachillerato a 2 años, siento yo que el estudiante como que no sale con las mismas competencias con que salían antes, cuando el bachillerato tenía 3 años. Y se ve en la universidad que cuando llegan flaquean bastante, les cuesta bastante la matemática, y hablando de la matemática básica, ¿verdad?, no de cálculo y de alguna otra más especial la matemática, sino que con cosas
básicas, por ejemplo, los casos de factoreo. Los casos de factoreos, yo he dado matemáticas y cuesta bastante, pero ¿por qué es? Porque quizás no le tomaron la importancia, o el profesor que tuvieron pues como que no le daba así mayor relevancia a lo que se les estaba enseñando. Entonces, igual, ¿verdad? Esto se puede mejorar, se puede ayudar a que la persona pues tenga un mayor porcentaje de este tipo de inteligencia. Tenemos también la inteligencia espacial. Esta es conocida como la inteligencia visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan aquellas personas que les gusta el ajedrez, o también aquellos profesionales de las artes visuales, como por ejemplo los pintores, los diseñadores, los escultores, así como, por ejemplo, algo de la vida real, ¿verdad? Los taxistas, por ejemplo, los taxistas deben de poseer un mapa mental prácticamente en su cerebro de cómo es que está, ¿verdad? El entorno, la ciudad, el pueblo, donde sea que ellos transiten, para poder más o menos tener una idea de qué ruta pues les saldría mejor. No sé si ustedes vieron una película donde el joven era un repartidor y andaba en bicicleta. Y él cuando iba en ese, ¿verdad? En ese trayecto de andar repartiendo, pues él veía en su mente la ruta que le salía más factible. Entonces, y veía como las alternativas o los posibles escenarios de qué podía sucederle si se iba por digamos, en una ruta, o si se iba en otra ruta. Entonces, allí pues él estaba poniendo en práctica, digamos, ese tipo de inteligencia. Espérenme que quiero hacer la captura ahorita, captura de pantalla. Ahí está. Ok, entonces esa es la inteligencia espacial. También para aquellas personas que son arquitectos, ¿verdad? Que son arquitectos que hacen o crean todas estas construcciones. Entonces acá también tienen ellos que poner mucho en juego la inteligencia espacial. Tenemos la inteligencia musical. La inteligencia musical pues es aquella, ¿verdad?, que ayuda a la persona a tocar instrumentos, o que le facilita el tocar instrumentos, el leer, el componer ciertas piezas musicales. Entonces ese es el tipo de inteligencia musical. Luego tenemos la inteligencia corporal y sinestésica. Acá son las habilidades corporales, las habilidades motrices, que se requieren pues para manejar ciertas herramientas o expresar ciertas emociones. Representan un aspecto especial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. Aquí también entra un poquito lo que es la capacidad de la intuición dentro del uso de la inteligencia corporal para poder expresar los sentimientos mediante el cuerpo. Esto es sobre todo para aquellas personas pues que bailan, ¿verdad? Que bailan y que a través de los movimientos de su cuerpo por medio del baile, pues ellos van expresando ciertos sentimientos o ciertas sensaciones. Tenemos también la inteligencia intrapersonal. Esta se refiere a aquella inteligencia que nos ayuda a comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional.
Las personas que se destacan en la inteligencia intrapersonal pues son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Según Howard Gardner, esta inteligencia permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera, de la forma en cómo es. Ok, tenemos la inteligencia interpersonal. Esta nos ayuda para poder advertir cosas de las que otras personas pues no advierten, ¿verdad? Es como que nuestros sentidos nos ayudan a poder identificar ciertas situaciones. Es aquí donde dicen, las mujeres tenemos un sexto sentido, pues por ahí va lo que es la inteligencia interpersonal, o cuando nosotros decimos es que algo me decía que no debía de hacer eso, ¿verdad? O algo me decía que no tenía que venirme por esta calle. Entonces por ahí va la inteligencia interpersonal. Hay algunas personas pues que lo tienen más desarrollado que algunos otros. Permite interpretar las palabras, los gestos, los objetos, las metas. Entonces, esta va relacionado bastante con la introversión, ¿verdad? Aquellas personas que son introvertidas. Luego tenemos la inteligencia naturalista. Esta permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales, los vegetales, los fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Esta inteligencia fue agregada hasta después al estudio original de las inteligencias múltiples de Gardner. Prácticamente en 1995, porque Gardner consideró que era necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias que eran esenciales para la supervivencia del ser humano. Entonces, estas son, ¿verdad?, las inteligencias que Howard Gardner ha identificado y sobre la que ustedes pues van a trabajar dentro de lo que es el ensayo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante que tengamos nosotros identificadas estos tipos de inteligencia en la parte educativa? Hola, Hola. siento que esta parte es bien importante. Bueno, nosotros llevamos una materia que se llamaba Desarrollo de la Creatividad, ¿verdad? Prácticamente nos hacían ver todo este tipo de inteligencia y lo de la importancia de la creatividad. Y según la carrera que estamos nosotros llevando, ¿verdad? Importante para poder diseñar metodologías para los estudiantes, no solo enfocarse en un solo estudiante en su ritmo de aprendizaje, pues ya que cada uno de ellos tiene su propio ritmo de aprendizaje. Unos pueden entender, poniéndolo en un plano bastante general, con mapas conceptuales, otros con mapas semánticos, otros con juegos y diferentes formas, ¿verdad? Que se podrían ellos captar la información y no solo centrarnos en un solo aprendizaje, digamos, lineal y generalizarlo, sino que crear por lo que sería que algunas actividades en las que se puedan abarcar siendo más específico en cada una de sus inteligencias, adaptando prácticamente el currículo a las necesidades del estudiante. Solamente. Ok. Ustedes han visto esta película. Se llama El Profesor Luchador. Ah, sí, yo sí ya la ¿La he visto. vieron? Sí. Se recuerdan que este personaje era indocumentado, ¿verdad? Y lo iban a deportar si no pasaba el examen que les hacen allá, ¿verdad? Para la ciudadanía. ¿Se recuerdan de eso?
Más o menos, ya tengo tiempito, ¿no? Más o menos. Entonces, me recordé de esta película ahora, porque a él le cuesta aprender, y una de las estudiantes del profesor le dice que ella le va a enseñar y empiezan a repasar, a estudiar. Entonces, y la niña le pregunta, ¿qué es lo que te gusta? Le dice, cuando ve que él ni para atrás ni para adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta la música, le dice, me gusta cantar. Entonces empieza a cantar lo que él se debe aprender y así es como logra él memorizar todo, toda esa información, ¿verdad? Que tenía que aprenderse para poder aplicar al examen y para ver si le daban la ciudadanía y así es como logra pasar. Entonces allí es donde vemos asociado el tipo de inteligencia que quizás él tenía más desarrollado, ¿verdad? Que era la inteligencia musical, ¿verdad? Porque él dice que él logra aprender más fácilmente a través de la música. Entonces, así es como la joven pues le ayuda a que vaya memorizando toda la información por medio de una, digamos, de una melodía. Entonces, si digamos, nos ubicamos, ¿verdad? En nuestra realidad, yo he visto que hay jóvenes, hay estudiantes, pues que tienen que tener la música sumamente alta para poder concentrarse y para poder estudiar. Hay algunos otros que no, que lo que hacen pues es que hacen diagramas, hacen dibujos para poder igual, ¿verdad? Asimilar. Algunos otros pues tienen que estar en completo silencio pero igual para poder asimilar. Entonces, todos pues aprendemos de diferente forma y eso es lo que tiene que tomar en cuenta el profesor, eso es lo que tiene que tomar en cuenta el docente. Todos estos tipos de inteligencia le tienen que a él o a ella, ¿verdad?, ayudar para poder darse a entender con el grupo de estudiantes, para que ellos le logren captar. Es difícil, es difícil. Sobre todo, me imagino que si uno trabaja con niños pequeños va a ser bastante difícil porque los niños pues son bastante hiperactivos, ¿verdad? No se quedan quietos, pero sin embargo, pues ya con la práctica, ustedes tienen que ir logrando identificar cuál es el tipo de inteligencia que más sobresale ante ellos o delante de ellos. Y a veces, digamos que, aunque no se oiga bien, pero aprovecharse o valerse quizás de aquellos que son un poquito más sobresalientes, un poquito más extrovertidos para que ayuden a apoyar el grupo y que mejore el aprendizaje y la comunicación entre ellos. Entonces, ahí es donde ustedes pueden decir que esa es la importancia de las inteligencias múltiples y la importancia sobre todo en la parte docente, que mediante la identificación de ellas, pues ustedes van a lograr transmitir mejor el conocimiento o comunicarse de mejor manera con el estudiante, pues para que éste logre aprender de diversas formas lo que sea, ¿verdad? El contenido que sea que ustedes están tratando de transmitirles. Entonces, siento yo que la tarea, el foro que ustedes tienen en este momento habilitado no está tan complicado, ¿verdad? Porque es nada más que se sienten, que coloquen un poco sobre lo que se les está preguntando acá, de la inteligencia, de cómo está constituida y por qué es importante. Eso prácticamente ya lo
ya lo hablamos, que porque es importante los diferentes tipos de inteligencia. El mapa conceptual, pues allí sí pueden basarse, ¿verdad? En este esquema, bueno, en el esquema también, este es uno parecido, pueden basarse en este esquema para poder ejemplificar, porque esto es lo que, digamos, como el centro, ¿verdad? El corazón de la unidad 1 que hace referencia sobre las inteligencias múltiples. Y quiero ver qué más dice. El resultado del test. El resultado del test, que es otro aspecto que ustedes van a poner dentro del foro, ¿verdad? Van a realizar el test. Acá van a ir respondiendo cada una de las preguntas y al final les da un resultado. Entonces, ese resultado es el que ustedes van a colocar en el foro y van a hacer un breve análisis. Van a hacer un breve análisis del resultado que les dio, ¿verdad? Que les arrojó el test. Yo les recomendaría que el resultado no lo vayan a poner ustedes como, por ejemplo, me salió el 50% de qué, de la inteligencia, digamos, lingüística, el tanto por ciento de la inteligencia lógico-matemático. No, háganlo de otra forma, háganlo un poquito como más digerible. Por ejemplo, yo me consideraba que mi inteligencia, la que más sobresalía, era la lógico-matemática. Sin embargo, cuando yo hice el test, no me salió así. Me salió otra, ahorita ya no me recuerdo cuál fue la que me salió, pero no me salió esa. Entonces, podrían hacer el análisis del resultado que les dé el test, poniéndolo así, ¿verdad? Entonces, ustedes se consideran que su inteligencia, digamos, la que más sobresale, que es la lingüística, digamos. Entonces, y el test les da otra cosa, les da que es otra inteligencia la que ustedes tienen como más desarrollada. Entonces, pueden irse por ese lado, ¿verdad? Para que no lo vayan a hacer así tan robóticamente, que solo se basen pues en el resultado, sino que traten de darle como una parte del análisis de qué es lo que se les está pidiendo o qué es lo que les ha arrojado el test. Entonces, esto era la temática que íbamos a ver el día de ahora. O, como les dije, es algo nada más introductorio, ¿verdad? El día sábado, pues vamos a ver el resto del material. El resto del material, que todo va enfocado pues a las inteligencias múltiples. Entonces llegaríamos hasta acá. Un gusto haberlo visto nuevamente, ¿verdad? Vamos a estar pues juntos este ciclo y recuerden que pues la metodología que yo tengo pues es ayudarlos, es apoyarlos siempre en todo lo que se pueda y con el objetivo pues de poder salir adelante y que todo salga bien en el ciclo. Cualquier cosa ya saben dónde encontrarme, no tengan pena, que estamos pues para apoyarlos. Muchas gracias. La vamos a estar Gracias, molestando. Ay, me molestan, no se preocupen. gracias, buenas noches. Bueno, pasen feliz noche.